una sesión del club de lectura de Léete China muy especial, porque hoy tenemos una doble identidad, porque organizamos ese club de lectura junto con el Centro Cultural de China en Madrid, que tiene su club de lectura China entre líneas. Por lo tanto, hoy tenemos Léete China y China entre líneas, así que hay una doble visión. Aquí, como siempre, empiezo a decir que es la 25ª sesión de Club de Lectura que organizamos el Instituto Confucio, el Centro Cultural de China en Madrid, junto con la Biblioteca Eugenia Trías, y esta vez este Club de Lectura está teniendo lugar en el marco de la Feria del Libro 2025. Por lo tanto, muchas coincidencias maravillosas que podemos aquí celebrar con, yo creo que una sesión con un libro muy interesante, que Globo y Tarlo, del autor Pema Tselem. Tenemos como invitada hoy la traductora de Globo y Tarlo, publicado en Hermida Editores, que nos va a acercar durante unos 20 minutos al libro, a su trabajo como traductora, como al autor, y después, como siempre, tenemos mucho tiempo para poder compartir impresiones, preguntas, inquietudes sobre las lecturas que cada uno y cada una hemos llevado a cabo. Pero primero quiero presentar a nuestra ponente, Isolda Morillo. Es periodista y traductora peruana, especializada en literatura china. Colabora con medios como Courrier International, Global Voices o Bruxelles Laïque Ecos, cubriendo temas relacionados con la actualidad política y social de China. Ha trabajado más de 15 años en Pekín como periodista para Associated Press y TVE, así como para la Oficina Comercial de España en China. Escribe narrativa y poesía en chino, idioma que domina junto al inglés, francés y español. En 2018 obtuvo el 3er lugar en el Premio Nacional de Poesía Li-Bai y ha traducido al español autores como Pei Tao, Ai Qing, Zhan Xue, Jia Yongming y Han Dong. Estamos muy contentos de poder aquí por primera vez invitar, tener presente, y como ha traducido mucho, seguramente no será la última vez. Entonces, aquí, Isolda, ahora es tu turno y vamos escuchando a tu presentación. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta oportunidad de poder comunicarme y poder conversar con estos dos clubes de lectura, y también agradecer al Centro Confucio y al Centro Cultural de China por todo el apoyo en la difusión de este libro, ¿no? Y por invitarme, por supuesto. Y también a toda la gente, pues, por su interés en este autor, en este libro y en estar aquí. Y bueno, yo quería hoy hablar de este autor, Pema Tselem, que es un autor tibetano, de origen tibetano, y que tiene una trayectoria muy particular, ¿no? Y entonces, porque es un autor que en China existen 56 etnias, y dentro de lo que se reconoce oficialmente como las etnias hay 56, ¿no? La mayoría, la población mayoritaria es la Han, que es lo que se conoce como lo que nosotros conocemos como la China, y dentro de la República Popular China pues conviven la etnia tibetana, que viven no solamente en la región autónoma del Tíbet, sino también en otras provincias como Qinghai, Gansu, Sichuan y Yunnan. Entonces hay una cierta característica de las personas que viven en estas regiones, porque son personas que por lo general son bilingües, ¿no? Hablan chino y tibetano. Por su educación, las escuelas por lo general son chinas y en lengua china y tibetana. Entonces este libro yo lo he traducido del chino, porque el autor, él escribía muchas veces en tibetano, luego lo traducía él mismo al chino,
Es un autor que ha tenido una formación literaria y de traducción antes de ser cineasta y empezó a publicar en chino. Entonces, lo que quería también señalar es que en China hay muchos autores tibetanos que no se conocen en Occidente, ¿no? Y que tienen que pueden mostrar la literatura, la cultura de su pueblo y que por lo general escriben en chino, ¿no? Hay casos como, aparte de Pema Chödrön, que a mí me parece que es uno de los más importantes, ahí está Gyasi Tawa, Alai, entre otros, ¿no? Entonces, muchos de ellos también recibieron educación durante la época, su formación universitaria durante la época de los 80 y durante la época cuando empezaba la reforma y apertura en China. Entonces, esto significó que muchos de ellos tuvieron acceso a libros que venían de Occidente, ¿no? Que eran traducidos. Entonces, por ejemplo, este autor, él mismo dice que ha tenido influencias como de Kafka y como de García Márquez, ¿no? Entonces, aquí hago una breve semblante. Pema Chödrön nació entonces en el condado de Guizhou, en la prefectura autónoma tibetana de Hainan, en la provincia de Qinghai, en el 69, ¿no? Aquí hay una foto de Pema Chödrön vestido con el vestido tradicional tibetano, ¿no? Aquí hablo de un tema personal que me parece que es importante, que es sus padres se divorciaron cuando él era muy pequeño y entonces él quedó al cuidado del abuelo. Esto es importante porque en la tradición tibetana se transmite de manera oral los cuentos y todos los cuentos, la mitología, la tradición budista se transmite de manera oral. Es una tradición que está ahí durante siglos. Entonces, él, al haber perdido a su madre, porque su madre se volvió a casar y se fue, y esto es algo que he leído en varios estudios que se han hecho sobre su obra, él quedó al cuidado de su abuelo, quien le transmitió mucha de esa oralidad tibetana, mucho de las historias tibetanas y mucho de las tradiciones budistas, ¿no? Entonces, Pema Chödrön también, él creció inmerso, a pesar de tener, digamos, una educación bilingüe y muy marcada por la presencia del idioma chino. Él también estuvo muy ligado a su cultura a través de su abuelo, ¿no? Es por ello también que si en los cuentos van a ver, en varios de ellos hay la presencia de una persona mayor, de un hombre mayor que transmite los cuentos. Eso es un poco, sobre todo en el cuento Globo, es un personaje importante, ¿no? El abuelo, ¿no? Que es como que simboliza la tradición. Luego Pema Chödrön se dio a conocer bastante internacionalmente, sobre todo por sus películas, porque además fue el primer tibetano que ingresó en la Academia de Cine de China, que es la academia más importante que existe en China, y no solamente se hizo cineasta, sino que también empezó a trasladar sus relatos al cine, a la gran pantalla. Él no ha hecho películas que no sean las suyas, ¿no? Sus cuentos, y dos de ellos están en este libro, son sus películas han sido adaptadas por él, ¿no? Pues son sus cuentos adaptados al cine. Globo y Tarlo son dos de sus cuentos que han sido adaptados y que lo dieron a conocer porque empezó a ganar muchísimos premios internacionales en festivales como Venecia y entre otros. Cuando Pema Chödrön, él empezó a tener un interés hacia la literatura y empezó a estudiar literatura, porque él tiene una formación primeramente de profesor de lengua tibetana. Entonces él conocía tanto la lengua tibetana como la lengua china. Era un escritor realmente bilingüe, ¿no? Entonces, cuando empieza a escribir sus primeros cuentos, que tenían un contexto tibetano, un contexto cultural tibetano, por eso también se le llama un escritor que escribe desde dentro, porque él no es una persona que haya vivido fuera, porque fue el hijo de pastores. Su padre fue un pastor
y él creció en esa zona, se educó, tuvo la oportunidad de educarse, de ser profesor primero porque él trabajó una época como profesor, luego trabajó como traductor, luego siguió su formación de estudios de literatura, y sus primeros cuentos pues fueron publicados en esta revista que tengo aquí, que se llama Literatura Tibetana, que como pueden ver tiene en la carátula 3 idiomas, ¿no? El inglés, el tibetano y el chino. Sin embargo, el contenido de esta revista es en chino, y su primer cuento fue publicado en chino. Entonces hay muchas, cuando yo empecé a traducir sus cuentos, él ya había fallecido lamentablemente. No pude preguntarle con precisión qué cuentos había escrito en chino y qué cuentos había escrito en tibetano, o si algunos de ellos habían sido escritos en tibetano y los había traducido al chino. En todo caso, algo que se notaba marcadamente en el uso de su lenguaje era que el lenguaje que él utiliza tiene algo muy personal. Se nota a través de su escritura que el chino no es su idioma materno. Por ello y eso enriquece su obra, porque hay relatos, por ejemplo, como Tarlo, que está escrito como en forma de diálogo, ¿no? Todo está estructurado en un diálogo. Lamentablemente no pude yo preguntarle es porque el contrato de traducción se firmó 2 semanas antes de su fallecimiento. No pude preguntarle cuáles eran, por qué había escrito en ese estilo, si era porque preveía que algún día iría a filmar, iría a adaptar ese cuento al cine. Pero en todo caso, creo que si leen las obras podrán notar hay un estilo de lenguaje que es bastante marcadamente personal, ¿no? Y que creo que tiene que ver con el hecho de que el chino no es su idioma materno. Luego, Pema Chödrön también se le conoce como uno de los que inició la nueva ola del cine tibetano, porque él empezó, si bien sus cuentos son escritos en chino, sus cines, sus películas están enteramente en el idioma tibetano, son completamente en tibetano. Todos los temas son sobre el Tíbet, todos los temas son sobre, ya sea el Tíbet moderno, el Tíbet que desafía la modernidad, el Tíbet que desafía la tendencia urbana, pero siempre son temas relacionados a su lugar de origen, ¿no? su cultura de origen. Entonces, y además todos sus personajes en sus películas hablan en la lengua tibetana. Entonces, bueno, aquí hablo un poco sobre su trayectoria como cineasta. Él pudo fundar una productora que se llamaba Himalaya Culture and Arts. Fue a través de esta productora que él inició su carrera como cineasta, filmando sus propios cuentos, adaptando sus propios cuentos. Quería hablar un poco sobre este cuento, sobre Tarlo, que está porque este es un cuento que él adaptó. Él adaptó muchos otros cuentos, pero este es el primero que tiene un impacto internacional a un alto nivel, ¿no? Y es un relato que es una de las obras más emblemáticas, no solo, bueno, como comenté hace un momento, no solo por el uso del diálogo para la construcción de la estructura narrativa, sino también por la identidad de los personajes, ¿no? Son pocos personajes. Está Tarlo, que es también llamado el trenzas, porque tiene una trenza que es lo típico que existe en las zonas nómadas tibetanas, de dejarse una trenza. El trenzas, Tarlo, está la policía, luego está una mujer que lo seduce en la ciudad, luego está la carnet de identidad, ¿no? Entonces, esto es hay unos pocos elementos, pero con esos elementos se construye una cantidad de desafíos que son muy inherentes a la vida
a los desafíos que tienen que enfrentar las personas tibetanas en este momento, ¿no? Entonces, también creo que en este cuento también se ve el mundo interior de Pema Chödrön, porque es algo que se repite y creo que posiblemente tiene que ver con su infancia. El rol de la mujer, ¿no? En muchos de sus cuentos la mujer aparece como un elemento de seducción, de ruptura, el cambio, el desafío. Y en Tarlo aparece también cuando este personaje, el Trenzas, va a la ciudad porque tiene que hacerse un carnet de identidad y le piden que se corte. Bueno, la persona con la que se encuentra, que es una peluquera, que es una tibetana moderna, le pide que se deshaga la trenza, pero no solamente es la trenza, porque hay una cantidad de elementos que le siguen y es como un desafío su identidad. Y el relato está construido con muy pocos elementos, pero esos elementos simbolizan muy bien toda una cantidad. Si uno lee a través de las diferentes capas del relato, uno puede encontrar muchísimos significados en este cuento, ¿no? Luego, bueno, aquí este es un fotograma de la película y aquí se puede ver el Trenzas en la peluquería con la tibetana moderna. Y se nota en el rostro, se le nota agobiado, conflictuado por el desafío que representa esta mujer que le está retando a cambiar, ¿no? A cambiar, y también que está de alguna manera traicionando los valores tradicionales del budismo tibetano. Es una película magnífica. Si tienen la oportunidad, creo que está en algunas plataformas, lo podrían encontrar. Tiene un desenlace diferente que el desenlace que hay en el cuento. En el cuento es un desenlace abierto, un desenlace que termina en el momento en el que él decide volver a la policía, donde se ha hecho la tarjeta de identidad, y ahí termina. En la película hay muchísimos más de elementos visuales que enriquecen que enriquecen no solo el mundo del personaje, sino también todo el cuento, ¿no? Todo el relato. Luego, la temática, bueno, he elegido un cuento porque no puedo hablar de todos, creo que no habría tiempo, ¿no? Pero la temática de Tarlo es la soledad, el pastor que se encuentra solo en el campo, la alienación de obtener una tarjeta de identidad, ¿no? Cuando hay un momento en la película que él dice, ¿no? Yo no necesito un carnet de identidad, yo ya sé quién soy. O sea, el entrar en una estructura normativa institucional del Estado, para él es algo que no entiende, que no entra. Un pastor nómada tibetano que necesita un carnet para probar quién es, ¿no? Entonces, bueno, el encuentro de la seducción, y si han leído el cuento, pues van a ver, por ejemplo, la presencia del verbo dikendi con muy repetitivamente. En chino el cuento está escrito, es casi en su totalidad en verbo dikendi, ¿no? Es él dijo, yo dije, él dijo, yo dije. Incluso en la edición hemos tenido que cambiar un poco para que haya mayor fluidez, hemos tenido que cambiar en la edición. Luego, otra cosa que también quería comentar es que, bueno, yo soy de origen peruano. Es verdad que he vivido casi siempre fuera del Perú, pero soy muy sensible a qué tipo de español se traduce, ¿no? Si se traduce a un español de España, si se traduce a un español más neutro. Entonces, mi traducción fue un español más neutro, pero al conversar con el editor y el corrector, al final se decidió que como el libro va a ser principalmente distribuido en España,
se cambiaron, sobre todo la tercera persona, no, la segunda persona en plural, ¿no? Vosotros, ustedes y vosotros, se cambió esto y la conjugación de los verbos, pero el vocabulario se mantuvo. Eso es algo que también es particular de este libro, ¿no? Yo soy muy sensible y he leído a otros y otras traductores que hablan sobre el tema de en la traducción a qué español se traduce, ¿no? Porque hay muchos, por ejemplo, que traducen para editoriales argentinas o mexicanas que pues muchas veces incluso hay algunos traductores que hacen dobles versiones, ¿no? Que una para el mercado español, otra para el mercado de América Latina, o dependiendo de la casa de edición, ¿no? Yo soy más proclive a un español neutro sin matar, digamos, la vitalidad del idioma, ¿no? Sin inventar un idioma que no se habla, porque un español neutro no es un español que exista, no existe un español neutro, ¿no? Existen españoles en cada región, español en cada región. Lo que había comentado hace un momento, la estrategia narrativa de Tarlo bueno, en este cuento en particular, pero en casi todos los cuentos de este libro, hay finales abiertos, no hay conclusiones claras ni hay moralejas, no hay tramas muy definidas, roza mucho lo absurdo. Él admitió, lo ha dicho en entrevistas, que él tuvo una gran influencia de Kafka y en muchos de sus cuentos se puede ver una especie de repetición, de búsquedas que podrían parecer kafkianas, pero al mismo tiempo también tiene que ver con la oralidad tibetana y con los relatos tibetanos que son cíclicos. Luego también muchos de los autores tibetanos, no solamente tibetanos, pero el realismo mágico, por ejemplo, es algo que influyó mucho en China. En los años 80, cuando el boom latinoamericano llegó a China, traducido, tuvo una influencia enorme, ¿no? Sobre todo esto es algo que yo he notado mucho en los autores tibetanos. Varios de ellos admiten tener una influencia, quizás es posible también porque es una región marcada por leyendas, marcada por mitos, es una región en la que la oralidad existe y lo sobrenatural no se considera extraño, ¿no? Entonces, por eso quizás para muchos de los tibetanos, de los escritores tibetanos, vieron en el realismo mágico un recurso en el cual podían apoyarse, ¿no? Bueno, la obra de Pema Chödrön ha sido traducida ya ahora a muchos idiomas, como se pone aquí, bueno, al chino, inglés, francés, alemán, español, japonés, coreano, checo y ahora también al español. Aquí pongo una copia de la versión en francés. Cuando yo traduzco, intento también comparar las diferentes traducciones que se han hecho, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta traducción del francés está hecha por dos tibetólogas francesas, y las dos, una es Françoise Robin y la otra es Brigitte Douzin, y en este libro hay 3 relatos que son traducidos del chino y 3 que son traducidos del tibetano, y ambas explican cómo accedieron a los textos y afirman que el texto era originalmente escrito en chino por un lado y la otra es en tibetano por el otro, ¿no? En este libro, bueno, luego está, en este libro, en el prefacio del libro hay unas palabras de Pema Chödrön en el que explica que en el fondo él es un escritor, ¿no? A pesar de que se dio a conocer mundialmente como director de cine. Y en este prefacio del libro que acabo de mostrar, él explica que él ante todo era escritor, ¿no? Porque dice: siento que existe en lo más profundo de mí un espacio de paz y como empeño en preservarlo, continuaré escribiendo los relatos que tanto amo. Esta es la versión en inglés.
Han salido más últimamente, pero esta es una de las primeras traducciones al inglés, que está hecha por Patricia Schaffini, que creo que es española además, pero vive en Estados Unidos. También son tibetólogos, es decir, son personas que estudian la cultura y civilización tibetana, si se puede decir de esa manera. Y aquí hay una lista de diferentes estudiosos de la obra de Pema Chödrön y de la literatura tibetana, ¿no? Que es una literatura que se sostiene en ella misma en realidad. Luego, aquí hay una foto cuando fallece Pema Chödrön. Él se encuentra en la capital de la región autónoma de Lhasa, de la región autónoma del Tíbet, y para esta foto quería demostrar que la importancia, ¿no? La importancia que tiene Pema Chödrön para el pueblo tibetano, porque a su muerte en Lhasa pues se organizó una marcha que acompañó a su féretro, dando vueltas al templo más importante de la región tibetana, que se llama el templo Jokhan, y fue acompañado por decenas de personas a los días de su muerte, siguiendo los rituales tradicionales, ¿no? Luego quería mostrar este último mensaje que tuve, esta última conversación que tuve con Pema Chödrön para anunciarle, en primer lugar, anunciarle que se había conseguido el contrato con la editorial en España y que iba a empezar la traducción. Y él estaba de acuerdo, él estaba de acuerdo, muy contento, y a las 2 semanas de esta comunicación pues falleció. No pudimos continuar con nuestra conversación. Esto es un poco mi presentación, y estoy abierta a cualquier pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Isolda. Vamos a abrir ahora, y quiero pedir que cuando quieren participar que esperen que llegue el micrófono, porque como tenemos los ventiladores que hacen mucho ruido, si no, no se escucha lo que dicen los compañeros. Yo creo que ¿lo ha apagado o no? Vale, entonces a ver quién quiere participar. Hola, buenas tardes. Yo quería sobre todo comentar la impresión que me ha producido la lectura global de los relatos, ¿no? He encontrado muchos de los elementos que has nombrado, Isolda, pero sobre todo lo que más me ha impactado es la sensación de mundos aparte. Cada relato es como un mundo aparte. Es decir, para mí ya la cultura tibetana es un mundo aparte dentro de la cultura china, ¿no? Pero aún dentro de la cultura tibetana, la sensación que a mí se me ha desprendido de la lectura es continuamente, cada cuento es un mundo aparte, ¿no? Y efectivamente con finales completamente abiertos a los que no estamos normalmente muy acostumbrados los lectores occidentales, ¿no? O con la literatura occidental. En la mayoría de las ocasiones, o como que esperamos que en la lectura encontremos algo circular o una estructura de la que este hombre a mí por lo menos me saca, ¿no? Porque siempre me da otra imagen distinta de lo que yo podía esperar, con lo cual me corta las expectativas de lo que yo espero, ¿no? Y eso me gusta mucho, ¿no? Y otra de las cosas que me ha gustado también mucho es eso de lo que él habla al final, ¿no? Cuando dice que él busca la paz en la escritura, ¿no? Y es que a mí lo que me han generado los relatos son muchísima paz interior, es una sensación como decir, quizá porque al trasladarte a esos mundos aparte, te saca de ti mismo y te lleva a otro lugar en el cual puedes experimentar esa paz, ¿no? Sobre todo por las descripciones que hace, las cosas que ocurren entre los personajes, ¿no? Entonces, me ha sorprendido como autor, ¿no? Me parece muy particular, una persona muy particular, ¿no? Sí, gracias. Gracias. Sí, es verdad que, a ver,
Yo he leído estudios que se han hecho sobre la obra de él, ¿no? Para ver si esto de los finales abiertos es algo particular a él o es algo típico de la literatura tibetana, ¿no? En la literatura tibetana es cierto que hay algo cíclico, además hay algo también oral, ¿no? Una especie, y luego también está cargada de símbolos y cargada también del budismo, ¿no? Del budismo tibetano. Entonces, pero según lo que he podido leer, los estudios que se han hecho y las otras traducciones, esto es algo muy particular en estos finales abiertos de esa manera, ¿no? Y además él era muy prolífico, tenía muchísima producción. En realidad, creo que hay no sé cuántas antologías él publicó de sus cuentos, ¿no? Y cada una, es verdad que cada una tiene algunas son más urbanas, otras son más como por ejemplo el trovador errante, por ejemplo. El trovador errante es un cuento que es muy tradicional, ¿no? Porque está cargado de elementos de sueños. Es un cuento muy budista, ¿no? Muy lleno de alegorías. Entonces, creo que él tiene una imaginación muy, muy rica, un mundo interior muy, muy rico, ¿no? Creo que fue una lástima que falleciera tan pronto porque se esperaba mucho más de él, ¿no? Pero es verdad que sus cuentos cambian muchísimo cada cuento es un mundo, es verdad que es un mundo distinto. Luego, por otro lado, creo que se nota claramente que él evita tocar los temas clásicos, ¿no? Que uno se espera, ¿no? Cuando habla del Tíbet. Cuando uno habla de la región tibetana o con el Tíbet, uno se espera monjes, uno se espera posiblemente una espiritualidad quizás que sea más una imaginación occidental que la que viven ellos, ¿no? Entonces él intenta poner la vida cotidiana de la gente tibetana dentro de sus cuentos, a través de su propia narrativa, ¿no? Y él, me parece que lo que él captura muy bien son los elementos que representan la vida de la gente en la actualidad, ¿no? Muy bien. Sí, creo que hay otra pregunta. Sí, primero te quiero agradecer todo el contexto que nos has dado, porque yo creo que ayuda a entender bien a la persona que está escribiendo. Y a mí no me ha gustado, pero no me ha gustado porque creo que no es un escritor, creo que es un director de cine. Y creo que esto que estás contando ahora mismo, para mí es la esencia de todos los cuentos. Es alguien que está viendo por una cámara una escena de un Tíbet que yo creo que es un poco apóstol, que quiere defender que es una forma de vida que está amenazada. A mí me parece que todos los cuentos son iguales en esencia. Es una historia que no tiene pasiones, que a mí me ha resultado muy fuera de la realidad de un escritor de finales del siglo XX. Me parece que cuando hablas de influencias, aquí hemos leído a escritores chinos en los que se ha visto clarísimamente influencias occidentales. Para mí es tibetano hasta la médula, o sea, es tibetano, es budista, en el mejor de las expresiones me refiero, es genuinamente representante de sus valores y de sus visiones del mundo. Y creo, como tú me has dicho, por ejemplo, en el mismo ejemplo de Tarlo, en la película ha tenido que meter más elementos, porque es que no se sostiene eso para una película. Es una historia tan mínima, tan pequeña, tan abierta, yo no le llamaría banal, pero si me admitís banal, sin que parezca peyorativa, tan banal. Entonces, a mí, en comparación con la riqueza de los autores chinos del siglo XX que hemos leído en este club de lectura, me ha dejado pasmada de poco
de pocos elementos. Es posible que sea un purismo atroz, pero a mí me ha dejado pasmada de pocos elementos que ha puesto en acción. Sí, no, es cierto que cuando bueno, yo he conocido tanto sus películas como sus relatos, y a mí también me impresionó. Luego las películas es cierto que las trata con una trama distinta, y quizás aquellos silencios que se presentes en la obra, pues los transforma en imágenes. Hay muchas más imágenes que le dan mucha más riqueza a los cuentos en su cine, ¿no? Las adaptaciones. Ahora, cuando él habla cuando él tiene elementos, en realidad es una forma de escribir que él tiene, en el que uno tiene que volver muchas veces a los textos, o muchas veces reflexionar sobre los elementos que nos está mostrando, porque no está dándonos una trama, sino hay muchísimas capas subyacentes, ¿no? Y que uno posiblemente uno no digiere de una manera como uno digiere, digamos, hay que tomar bastante distancia, y luego creo que una vez que uno ha digerido una primera lectura, uno puede darse cuenta de que los elementos, por ejemplo, en el ejemplo de Tarlo, ¿no? Que es un cuento que parece sencillo, ¿no? Es un pastor que va a la comisaría a hacer un carnet de identidad, y luego tiene que irse a la ciudad, ¿no? Entonces, pero hay el elemento, por ejemplo, la trenza es un elemento. Luego también él está, cuando va a la comisaría, pues él se pone a recitar las citas de Mao, ¿no? Que es lo único que él sabe y luego esto además también él lo recita como si estuviera recitando un mantra, ¿no? Que estuviera recitando un texto, o está rezando, ¿no? Entonces, hay muchísimos elementos que posiblemente construyen los relatos y nos obligan a reposarnos y ver las capas interiores las capas interiores que yacen dentro de cada relato, porque en cada uno de ellos podemos encontrar muchísimo simbolismo. Y yo veo, por ejemplo, el uso del idioma también es bastante austero, es un lenguaje austero, y veo también que hay muchísimo también hay mucho cíclico, y luego también hay mucho absurdo, ¿no? Y quizás en eso se puede ver un poco la influencia kafkiana, y luego también creo que la influencia occidental o la influencia china puede venir también en el hecho de escribir, ¿no? Porque en la tradición tibetana todos estos cuentos se transmitían de manera oral, los cuentos eran transmitidos en las familias de manera oral, ¿no? En cambio, digamos, el hecho de poder estructurar un cuento, de escribirlo y de narrarlo, en fin, eso ya es una influencia de fuera, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta y un comentario, y el comentario va en buen rollo, sin intentar abrir polémica, ¿vale? Primero el comentario. Yo opino lo contrario, o sea, banal nada. Estamos hablando de un librito de 200 páginas muy escasas, porque la letrota es grande, 5 cuentos, y cuenta muchísimo dentro. En cada línea era como, me está dando 3 mensajes, luego me lo completaba un parrafito más para abajo, y era todo diálogo, y dices, no, si esto es muy facilito, me está contando una historia, y dices, no, me está contando un modo de vida, me está contando qué les está pasando, sin hablar de psicología, porque no son, y el Tarso piensa, la madre piensa, no, te está contando un montón de relación, de temas de fertilidad o no, de los chinos como gobierno, lo que imponen sobre hijo único o no hijo único, las penalizaciones, el tema de la educación, si tiene que pagar o no la universidad. O sea, en 3 palabritas tontas te está contando un montón de cosas. O sea, si esto es banal, pues yo no sé, Carver o todos estos. Claro, si comparamos estas historias con el pabellón de las peonías o lo comparamos con el sueño del pabellón rojo, pues claro, pues hombre, sí, los otros son más tochaco, pero a mí banal no me ha parecido. Pregunta, yo no he logrado saber las fechas de los cuentos.
como buena ingeniera a mí eso me pone muy nerviosa, porque no puedo ver si hay evolución o no evolución. Hablaba con un compañero que me decía, hombre, lo habrán hecho cronológicamente, y ya hemos visto aquí que no, porque Globo es del 19 y Tarso es del 15, con lo cual ¿sabemos si se puede apreciar una evolución realmente en los cuentos de este autor? Es decir, se puede decir al principio, por decir una tontada porque no tengo ni idea, al principio era más de oralidad y más espiritual. Luego era más de modernidad, ciudad, rural o de relaciones con el gobierno central chino. No sé, por decir algo. ¿Se ve en sus cuentos una evolución de alguna forma? Sí, gracias. A ver, yo no he leído todos sus cuentos, pero sí conozco bastantes de ellos, ¿no? Y lo que dices también es cierto, lo que has dicho al principio sobre los elementos que él va contando, ¿no? A través de diálogos, a través de la presencia de la vida de la gente, ¿no? De la vida cotidiana de la gente, que luego va estructurando en cuentos, ¿no? A través de va lanzando pequeños, va narrando la vida cotidiana de la gente. Por eso es que es una literatura bastante, es única, ¿no? Es un escritor que ha logrado plasmar, ¿no? El mundo tibetano, ¿no? No solamente a través de los cuentos, sino también del cine, ¿no? Y que es un logro, ¿no? Por eso es que pueden ver ahí cuando él fallece, la gente salió a las calles en Lhasa, ¿no? Eso, porque la gente cuando veía sus películas decía, yo me veo reflejado. Cuando leía decía, esto soy yo, ¿no? Este soy yo. Igual como decía Tarlo, ¿no? O sea, yo no necesito un carnet de identidad porque yo sé quién soy, ¿no? Entonces, ahora, no sé si ha habido una evolución. Ahora, lo que sí es cierto es que él siempre ha tratado el tema de este conflicto entre tradición y modernidad, ¿no? Y también entre la cosificación de la cultura tibetana, de alguna manera, ¿no? Tiene otro cuento, por ejemplo, que se llama el perro, ¿cómo se llama? Mastiff, ¿no? Es un tipo de perro que hay en el Tíbet, y hay una época en el que mucha gente iba a comprar ese perro porque se había hecho muy caro, entonces hacían negocio. Entonces todo el cuento es sobre eso, y hay mucha gente que empieza y estos perros son los perros pastores, ¿no? Que cuidan al rebaño. Y hay mucha gente que empieza a venderlos porque gana más dinero vendiendo los perros que teniendo sus rebaños, ¿no? Entonces, y hay un campesino que decide no vender su perro, y es todo el conflicto que sucede, ¿no? en torno al perro, ¿no? Al perro que quiere. Es un cuento también muy bonito, con muy pocos elementos, pero que va narrando justamente esta contradicción entre... Y sí, ahora, cuando hicimos el libro, nos dieron una selección de casi una docena de cuentos para elegir. No elegimos los más, no elegimos de forma cronológica, sino elegimos los más representativos. Y dentro de los cuentos que nos habían presentado, pues habían dos que se han llevado al cine, y luego hay los otros que parecen representativos de diferentes estilos que él tiene. O sea, había un estilo que es en El Trovador. En el cuento del Trovador es un estilo más clásico, digamos, más budista, más alegórico, es más leyenda, ¿no? Es más fábula, ¿no? Parece más una fábula. Y luego hay otros cuentos más absurdos, como los dos absurdos son el de la muchacha que tiene, sí, la muchacha que se duerme de pie. Y el otro cuento absurdo es Las Drolmas, ¿no? Pero en realidad los dos cuentos tienen un mensaje subyacente, porque en el cuento de las Drolmas, Drolma es un personaje del budismo tibetano, ¿no? El Drolma simboliza la compasión. Entonces, este señor en el cuento va a buscar drolmas en un pueblo. Además, en la religión tibetana hay 21 drolmas, ¿no? Y en este cuento también son 21 drolmas, y hay una persona que quiere pagar por conocerlas. Entonces significa, allí hay un simbolismo, ¿no? Es alguien que quiere pagar para conocer a las drolmas, cuando en realidad la drolma, la diosa drolma, es una
diosa de la compasión y de la pureza, o sea, que no tiene nada que ver con el dinero. Entonces ahí hay, pero lo ha tratado de una manera absurda, porque el señor se pasa días buscando en el pueblo drolmas, y es de una manera completamente absurda, ¿no? Entonces, yo creo que sí, es una manera de narrar muy personal, muy personal. Yo no creo que tiene elementos de la literatura tradicional tibetana, la oralidad, y tiene muchos elementos de la cultura tibetana, pero al mismo tiempo tiene algo personal en esta manera de construir sus relatos. Sí. Yo quería comentar que yo me he fijado en 2 cuentos. En uno de ellos es el primero, el de Globo, que realmente ahí parece como que todo está equilibrado, ¿no? O sea, cuando la mujer desesperada no quiere saber nada de la reencarnación de su suegro, pues se va con su hermana monja al convento, donde supongo que dará luz y se quedará allí a vivir. Y no sé, hay como una cierta justicia o equilibrio, ya digo. Mientras que en el caso de Tarlo, me parece un dramón tremendo, estoy de acuerdo con ella. Y es con lo poco que este hombre hace, o sea, que viene a hacerse una foto y después liga con una peluquera desaprensiva y entonces se queda en unos días en la miseria más absoluta, no solo económica, o sea, que le roban todo su dinero, sino que le roban su identidad, y le nombre honrado y ya no lo va a ser, ya no tiene un lugar en esa comunidad. Vete a saber qué condena le cae por eso. O sea, yo no sé si en atención a la baja densidad de población y a la diferencia de valores, pues un juez le mande trabajos para la comunidad para que se reinserte, pero yo veo ahí un dramón espantoso. Con qué poco a este hombre lo destruyen entre unos y otros, ¿no? Yo, si fuera juez allí, pues le pondría... Yo he conocido pastores, aquí hasta no hace tanto, había también pastores de la transhumancia que vivían muy solitarios, y en Pirineos, por ejemplo, no sé si os acordáis aquello de la caravana de mujeres que se organizó para gente como esa, que no tenía solterones tremendos, porque por el tipo de trabajo que tenían no tenían ocasión de tener mujer y tal. Bueno, pues yo a teniendo en cuenta que es pastor y que esto sabe muchísimo de quiropráctica y tal, incautaría la peluquería de la mala pécora, esta que le seduce y la abandona, y nada, él iba a tener ahí un estudio de quiropráctica, y el policía ese también tendría que hacerle una ayuda por obligación. O sea, porque es demasiado drama, demasiado absurdo. Bueno, a mí me parece, porque en un sitio donde hay tan baja población, densidad de población, algo hay que tener, y cuando encima se intenta cambiar de arriba abajo la cultura del lugar, hay que tenerlo en cuenta. O sea, la gente no es de goma, y este además era huérfano y tal, o sea, que ni siquiera tiene unos abuelos o alguien que le proteja. Sí. Ya digo, el policía le tiene ahí que facilitar el futuro. Sí. No, pero ahora, ese cuento también tiene mucho humor, ¿no? También, claro, sí, no, la mala pécora, desde luego, no es, da de sí no, eso. No es un melodrama, porque en el cuento... Bueno. El policía, incluso el policía es un desaprensivo, me parece a mí. Sí. Tanto como la mujer, que... Bueno, la mujer es distinto, ¿no? Porque ha tenido un par de noches de alcohol y sexo, y con eso ya... Pero el policía, por una cosa tan tonta como una foto, le hunde en la miseria a este hombre. En fin, sí. Mal. Sí, bueno, yo creo que esa es una primera lectura, ¿no? La primera lectura, sí, creo que uno se puede quedar digamos, en los personajes, en la trama. Luego, en una segunda lectura, creo que uno puede ir más allá, porque además también uno puede tomar distancia y puede no necesariamente buscar una justicia poética o justicia moral, ¿no? No hay pero lo que sí hay es muchísimo, o sea, cada elemento representa. El hecho de que sea huérfano no es casual, el hecho de que sea un nómada no es casual, el hecho de que vaya a una comisaría y tiene que hacer una tarjeta de identidad, que es como lo que simboliza el cambio, ¿no? El cambio de su vida, ¿no? Porque una persona que ha vivido sin censo durante toda su vida y tiene que censarse, pues para él y en ese viaje de hacer su tarjeta de identidad en el que su destino cambia, ¿no? Y en el que él lo pierde todo, porque él vende para poder, y luego aparece el personaje de la mujer que simboliza la seducción, la ruptura,
y es ahí donde lo pierde todo, ¿no? Entonces, es como la mujer además está vinculada a la ciudad también, ¿no? a la ciudad donde él tiene que hacerse las fotos, pierde su trenza, en fin, yo creo que para mí de alguna manera es hablar de un tema que puede ser muy controvertido, pero de una manera con un relato sencillo, ¿no? Es hablar de, digamos, la pérdida de identidad, de la pérdida de un pastor que se ve amenazado quizás por los cambios que hay, ¿no? Y incluso también, y además también se ve retado en sus valores, porque, por ejemplo, cuando él encuentra a la mujer en la ciudad, la mujer ha perdido los valores digamos, tradicionales del budismo tibetano, ¿no? Incluso también en Globo es lo mismo, ¿no? En Globo los personajes, cada uno representa, por ejemplo, los niños que juegan con los preservativos, ¿no? Y que piensan que los preservativos son globos, ¿no? Entonces ya ahí hay en ese elemento hay muchísima imaginación, ¿no? Hay muchísima imaginación y humor, que es un humor muy personal, porque no es el humor, digamos, que te hace reír, sino más bien es como una sonrisa muy dentro, ¿no? Digamos, usar globos como preservativos en la región tibetana, donde ahí, pues el tema de la natalidad es un tema que puede ser, que puede ser controvertido porque está vinculado a sus creencias, ¿no? El que un pastor tibetano pues recite citas de Mao, ¿no? También puede ser, él usa mucho este tipo de choques, ¿no? De contradicciones que se encuentran, porque es justamente posiblemente lo que él quiere reflejar, ¿no? De la vida de la gente. Bueno, quizá una observación, porque justamente es curioso, cuando yo lo leí, yo sé que es un cineasta, pero nunca he visto sus películas, pero leyendo Globos sobre todo, tuve que hacer como un cambio, es como leyéndolo estaba visualizando, y para mí es, por ejemplo, la idea que los niños jugando con los preservativos, ¿no?, inflados, para mí funcionó como imagen, pero es imaginarse, ¿no? Y ahí hay una gracia que tú describes como absurdo, que es muy difícil de poner palabras en un nivel discursivo. Funciona como una imagen, ¿no? Es como ver una foto y dejar hablar la imagen. Y para mí es como entrar en esa dinámica de evocar, ¿no? Es como para mí no es discursivo, no es como, para mí hay imágenes que a veces él evoca, ¿no? O evoca también, bueno, lo hace a nivel discursivo. Por ejemplo, para mí es como una meditación sobre la fertilidad, lo primero, ¿no? Es como, porque como él evoca, identifica el carnero con lo masculino, ¿no? Como él dice, bueno, está alabando al carnero, ¿no? Como semental, y el propietario dice, bueno, es como si estuviera alabando a él, ¿no? O sea, siempre está jugando con esa identificación, y la oveja que ya no puede tener niños, ¿no? Que es identificado con la madre, y después sí, la madre se queda. Para mí funciona como a un nivel como una imagen también, ¿no? Al final a mí se quedan como una imagen, y a mí me se evoca una cosa, quizás es un poco personal o evocativo, ¿no? Esas imágenes, ¿no? Las mandalas en tibetano, ¿no? Donde tienes elementos que no son conectados de una forma lineal, digamos, como una relación de algo, como una narrativa, ¿no? Lineal, sino es como elementos, ¿no? Que están como en una imagen organizado, pero que resuenan no a nivel. También para mí toda la idea que los abuelos desaparecen pero reaparecen, ¿no? Es como se desaparece como todo ese nivel sucesivo, lineal, temporal, y se queda como, para mí se ha quedado como una imagen, ¿no? Los globos tampoco es simbólico para mí, ¿no? Los globos son puras imágenes, es una calidad, bueno, lo estoy intentando un poco pensando en voz alto,
porque lo he leído esta mañana y estoy quedando con esas imágenes, pero que resuenan entre sí. No sé si como observación, no sé, que se estimula también un poco de respuesta, ¿no? que me ha surgido a partir de la contribución, ¿no? de María José. ¿No? De decir que sí, es banal, es sencillo, pero es una manera, yo he tenido que buscar como una manera de leerlo de otra manera, y para mí es como verlo en la pantalla interior, ¿no? Es como, sabemos, ¿no? que la meditación tibetana es mucho la visualización, ¿no? La visualización interior, ¿no? Y ahí a mí me produce algo de esa manera. Eso es un poco para, bueno, enriquecerlo con mi impresión. No sé si quieres añadir algo. Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que dices en el sentido de que su lenguaje es muy visual, tiene una imaginación visual muy fuerte, ¿no? Y no tiene quizás esa estructura narrativa lineal a la que estamos acostumbrados, ¿no? Pero justamente el valor de él está en eso, en introducirnos a otra forma de narrativa y a invitarnos a explorar un poco, porque no creo que yo ni él pueda dar todas las respuestas, pero explorar un poco qué es esta otra manera que posiblemente esté vinculada a la oralidad tibetana, a la cultura tibetana, posiblemente quizás en los mandalas, ¿no? Donde hay elementos que aparecen pero que no necesariamente están conectados entre sí, no hay una historia, ¿no? Sino son elementos simbólicos que representan algo dentro de la cultura, ¿no? Entonces, en este caso, y además él está encontrando nuevos símbolos, ¿no? El preservativo puede ser uno, puede ser otro, las citas de Mao, el otro puede ser el drolma en una ciudad, en fin, este tipo de... Pero sí, pero una cosa que sí es cierto, que cuando yo leía sus textos, pero yo vi primero sus películas antes de leer sus textos, y cuando tienen son estilos muy distintos, muy distintos. Tengo la impresión que él es a la vez un escritor y a la vez un cineasta, ¿no? Y maneja de manera muy distinta, o sea, el tratamiento que le da a los diferentes formatos son muy distintos. Los textos tienen un valor literario para mí y sus películas tienen un valor cinematográfico, pero completamente apartes casi. Perdona, yo corté la palabra, alguien había levantado la mano. Sí. Yo tengo dos preguntas. Una de ellas es, ¿no os ha recordado la historia de Sansón y Dalila? O sea, el trenzas, le cortan la trenza y le cortan la identidad y un montón de cosas. Aquí en este caso parece que la víctima es Sansón, o sea, el hombre. Mientras que yo creo que en la historia, bueno, Sansón y Dalila ha sido muy representado en cuadros y casi siempre la mujer era la heroína que se ha apañado para cargarse a Sansón, que estaba al servicio de los enemigos. Pero en fin, yo creo que para mí Sansón y Dalila es que el hombre pierde la fuerza al ser seducido. Pero bueno, a lo mejor no os parece. Otra cosa que yo quería preguntar es si es tan corriente en Tíbet, vosotros que conocéis más del lugar, esto de que la gente aspire a que se reencarne un familiar. O sea, esperar una reencarnación. Yo creía antes que solo se reencarnaban los lamas y gentes muy, no sé, de gran influencia espiritual, pero aquí parece que no, o sea, que quieren que se reencarne porque como el hijo mayor ya está reencarnando a la abuela, ahora al abuelo tiene que ser el que viene. Es tan corriente esto de esperar eso de un embarazo o en todas las familias tiene que haber alguna reencarnación. Bueno, yo puedo hablar sobre mi experiencia. Bueno, he vivido en China muchísimo tiempo y he viajado por las regiones tibetanas y me interesó mucho la cultura tibetana cuando viví allí. Y lo que sí sé es que hay regiones donde se mantienen mucho las tradiciones culturales. Ahora hay regiones que están más urbanizadas, que se han modernizado, en donde la gente pues ya ha adoptado otro tipo de costumbres, porque ya no puede, porque tiene que adaptarse a la vida moderna, a las leyes, a las leyes, por ejemplo, del hijo único, etc. Entonces, pero hay regiones en donde la gente mantiene sus creencias todavía, ¿no? Y, por ejemplo, la reencarnación es algo que sí que
es parte de la cultura, ¿no? Entonces, y luego yo creo que él la usa también para hablar de un tema que es como, es el dilema, ¿no? El dilema entre la reencarnación y la planificación familiar, ¿no? ¿Cómo se lleva esto, ¿no? Bueno, lo de la reencarnación, ¿no? Porque él habla de los tulkus, ¿no? Que son la reencarnación de figuras básicamente que tienen la capacidad, digamos, de decidir su reencarnación, lo hacen por compasión, ¿no? Para ser personas salvíficas, para ayudar a las personas, como el Dalai Lama, ¿no? los grandes lamas. Aquí obviamente está hablando más de lo que podemos decir una devoción o creencias más populares, que son las reencarnaciones a nivel digamos, familiar, ¿no? Pero la reencarnación no es un concepto abstracto, ¿no? para la gente, para esas culturas, es algo digamos, real, ¿no? Y algo, ¿no? Y se busca, digamos, señales en la vida real para identificar, ¿no? Porque solamente los seres, digamos, avanzados espiritualmente, ¿no? Tienen con la conciencia, o, ¿no? Como muchas creencias, los niños también, ¿no? Como el abuelo dice, bueno, cuando eras niño hablabas de cosas, ¿no? de la vida de la abuela, ¿no? Entonces es una conciencia que tiene el niño en la inocencia, que va perdiendo, ¿no? Mientras va llegando entrando en esa nueva identidad, ¿no? Por lo tanto, son, ¿no? los típicos ritos de paso, ¿no? Las transiciones de una identidad a otra, y aquí es justamente, ¿no? la creencia, ¿no? de algo familiar, ¿no? Es una forma, sí, yo creo que de relacionarse con la muerte, la pérdida, ¿no? de un ser querido, ¿no? Pero lo que quiero decir, ¿no? Hay diferentes niveles, ¿no? de esas creencias, y aquí vemos dos, ¿no? Que es más la tradición más culta, ¿no? Con los tulkus, y la tradición más popular. Sí, sí. Más comentarios, observaciones. Sí, esto sí. Sí, yo antes cuando he hablado no me salía la palabra, pero una de las impresiones que me han producido los relatos son como haikus. Es decir, yo cuando conocí los haikus, la sensación que tenía es decir, bueno, ¿y qué? Y luego cuando lo leía 3 veces, decía, me producía un impacto muy sensorial, tremendamente sensorial, ¿no? Y es lo que me pasa con los cuentos con los que he leído de este hombre. Es decir, es como que todos mis sentidos se agudizan, ¿no? Es una sensación que puede ser incluso perturbadora, ¿no? Es decir, es como, bueno, pues como la literatura que leemos en Occidente también, de aquellos autores que se ocupan de darte los olores, los colores, las visiones, todas las sensaciones, ¿no? Pues esa sensación para mí ha sido muy fuerte. Y luego otra cosa del último, bueno, a mí el primer cuento, el de Globo, me ha parecido divertidísimo. Es decir, esa capacidad, es decir, esa imagen de los niños jugando con algo que es un elemento tan importante para el control de la natalidad de los padres, ¿no? Y que les preocupa tanto. Y colocar en los niños esa capacidad de jugar con eso, ¿no? Me parece como un gran hallazgo, ¿no? Y luego en el último, los otros también me han parecido cuentos, por ejemplo, el de la mujer que dormía de pie, o el del extranjero, el de Drolma, pues a mí me recordaban a García Márquez, tal cual, a Juan Rulfo, es que me recordaban continuamente, ¿no? Es ese tipo de atmósfera, ¿no? Fantástica. Y una cosa que me ha gustado mucho de Tarlo, ¿no? Es cuando él memoriza el discurso de Mao, y hay un discurso paralelo entre que él se sabe de memoria el discurso de Mao, y también se sabe de memoria las ovejas que tiene y las que son de cada tipo, ¿no? Es decir, y son 2 discursos completamente paralelos,
ninguno de ellos tiene para él, o sea, uno tiene la utilidad práctica, es decir, está en el mundo en el que vive, él es pastor y sabe perfectamente las ovejas que tiene porque de eso depende su supervivencia. Sin embargo, el discurso de Mao no tiene ningún sentido hasta que efectivamente entra en contradicción, en ruptura con los valores morales. Entonces, cuando él se plantea si él es un hombre malo también, ¿no? Y tiene que ver con todo el tema de las mujeres, la sexualidad, todo esto. Entonces, me parece muy interesante cómo algo que él tenía en la memoria como una capacidad de recitar, pero no tiene ningún otro sentido, empieza a cobrar sentido en su vida, porque él se plantea algo que está dentro de ese discurso, ¿no? Y lo aplica a su propia vida. Eso como que te hace aterrizar, ¿no? Es verdad que en un primer momento a lo mejor no caes, ¿no? Pero si le das 2 vueltas, enseguida dices, caramba, esto que está aquí, o sea, no es gratuito que él se sepa el discurso de Mao de memoria, sino que tiene un sentido dentro del relato, ¿no? Entonces, bueno, quería marcar esas cosas. Sí, esto es verdad, es totalmente cierto. Es tan condensado, cada elemento, la aparición de cada elemento es tan simbólico, tan condensado, que, por ejemplo, claro, es verdad que, por ejemplo, lo que dices, ¿no? Él vive casi de su memoria, ¿no? Porque él sabe contar la cantidad de ovejas que tiene y ha sobrevivido también porque sabe recitar de memoria Mao, pero todo eso lo pierde al encontrarse con esta transición hacia la vida moderna, ¿no? Tener una tarjeta de identidad, al encontrarse con una mujer que lo seduce, entonces todo esto es como que ya no sirve para nada, entonces se encuentra perdido en ese momento de pérdida de identidad, ¿no? Y lo que decías también sobre Rulfo y García Márquez es completamente cierto. Yo cuando traducía claro, no es un calco, pero me evocaba mucho ese tipo de imaginación, ¿no? Solo que adaptado a un contexto tibetano. Hola, bueno, yo realmente lo que quería era poner un poco de humor en el asunto, porque después de estas sesudas intervenciones, brillantes y muy bonitas, ciertamente, además he aprendido mucho de algunas de las observaciones, pero me llama la atención que haya opiniones tan contradictorias, ¿no? Esta compañera de atrás, a la que no he visto porque está por aquí cerca, en fin, está en clara contradicción con otras que han valorado mucho la obra, ¿no? Yo soy de los que la han valorado muchísimo, y lo del humor viene también porque, claro, los del Club de Lectura de la Casa de Cultura China venimos de leernos las 2.209 páginas de Sueño en el Pabellón Rojo. Bueno, aquí hemos leído la primera parte de Jin Mei, así que... Bueno, sí, tampoco está mal, sí, bueno. No, pero nosotros lo hemos leído todo, las 2.209. Entonces, claro, esto, solamente coger este tomito en la mano fue aire fresco. Digo, ¡ay, qué maravilla!, ¿no? Esta vez Sibuá no nos ha castigado a muerte. Entonces, bueno, pero aparte de eso, a mí me encantó este librito, me ha encantado, es una cosa maravillosa. Yo soy un tío de pueblo, estuve en mi pueblo hasta los 10 años. Claro, como soy tan joven y haciendo un poco de memoria, resulta que yo la primera vez que vi la tele fue con 12 años, que me llevaron a ver una corrida de toros, porque estaba interno en un colegio, y nos llevaron en procesión a ver algo. Y dice, mira, esto está sucediendo de verdad ahora. ¿Cómo que está sucediendo, no? Bueno, quiero decir que además soy de la zona aquella de León, que habéis oído hablar de lo del filandón, aquellos cuentos que se contaban. Yo eso lo viví menos, me acuerdo vagamente de alguna vez y tal, pero bueno, efectivamente la gente se reunía a contar historias, y son historias muy parecidas. Yo lo del tarlo quitándole la cosa mística y tal, bueno, yo eso en mi pueblo, es decir, os puedo contar 18 historias de estas, muy bonitas, muy frescas, y que son así. O sea, por eso decía que, no quiero entrar de verdad en profundidades, que lo han hecho muy bien, sino llamar la atención un poco sobre la frescura del relato. O sea, es tan fresco que efectivamente, cuando decís que uno está viendo las imágenes, pero bueno, es tan bien que uno está oyendo una conversación, un suceso que está sucediendo, sin más historias, ¿no? Entonces es muy atractivo por eso. Muchas gracias. Sí. Y bueno, es igual, 2.209 páginas, cuidado, ¿eh? Bueno, me alegro que haya caído en un buen momento.
para que le haya supuesto un reposo. Pero sí, es verdad lo que dice, o sea que hay temas que no son, o sea, por eso es que puede transmitir tanto por eso es que ha sido tan bien acogido y ha sido traducido al francés, al inglés, al japonés, en fin, porque transmite algo que es universal, ¿no? O sea, la transición hacia la modernidad, hacia la pérdida de la identidad, todo eso existe en todas las culturas que están o sea, ninguna cultura está completamente, o sea, aislada y no se transforma, ¿no? Entonces eso, ahora claro, él lo hace la particularidad de él, aparte de su gran imaginario, ¿no? Porque tiene un imaginario muy rico, ¿no? Y además creo que en él se ha dado esas condiciones por todos los elementos, ¿no? El momento en el que nació todavía en la época de la Revolución Cultural, tenía un abuelo que lo educó, el abuelo claro, el abuelo le transmitió todas estas historias, cuentos, leyendas tibetanas, le pudo transmitir el hecho de que él haya tenido, o sea, no a sus padres, sino a un abuelo, es decir, una persona aún más mayor, ¿no? Que esto es el hecho de que tuvo acceso a la educación, ¿no? Él pudo estudiar y también pudo estudiar tanto la lengua tibetana como el chino. Entonces, eso le dio acceso el chino le permitió no solamente estudiar y leer obras chinas, sino también occidentales, ¿no? Y luego, pues ya lo último es el acceso a estudios de cine, ¿no? Entonces, todo eso ha hecho de él una persona, digamos, emblemática, ¿no? Y que tiene la capacidad y el acceso para contar esas historias desde dentro, con su lenguaje, con todos los elementos de la cultura tibetana, ¿no? Y personales también, ¿no? Con su lenguaje personal. Pero sí. ¿Alguna pregunta, observación? Bueno, quiero deciros a todos que os agradezco muchísimo todos los comentarios porque me habéis dado muchísimas visiones que, desde luego, yo he ignorado. Pero igual que cada uno viene de su origen y vosotros venís del pabellón rojo, que debe ser perita marinera, nosotros venimos de una China mucho más moderna, de una China mucho más imaginativa, de una China mucho más en el siglo XXI. Y creo que a mí, por eso, por referencia con los libros que hemos estado leyendo con anterioridad, se me ha quedado esto en un contexto de una literatura que, si me dijerais que era del siglo XIX, pues lo hubiera visto muy bien. Me ha gustado mucho tu referencia a los haikus. Me parece que todo eso son construcciones que nos hacemos para valorar elementos que nos parecen completamente fuera de nuestro contexto occidental. Y entonces, totalmente. A mí me parece que él tiene hallazgos visuales muy, muy fuertes. Me parece que la chica que no cierra los ojos es un hallazgo visual enorme. Los globos de los preservativos, sin ser un alarde de imaginación, pero también tienen su gracia. Pero frente, por ejemplo, los cuentos que hemos leído del recortador de nubes, que claro, que dices que era... en el submarino en la noche, vamos, cualquiera de los cuentos que leías, que estaban años luz. O sea, que a mí esto me ha parecido como de un documental de Lhasa y del mundo tibetano, buscando pedir al mundo: no os carguéis esta vida, porque esta vida tiene sentido, porque estamos aquí gente que somos buena gente y que vivimos en unas condiciones que son las que queremos vivir, y el resto nos estáis oprimiendo y nos estáis haciendo, pues, sentirnos mal cuando es innecesario que nos sintamos mal. Pero fuera de eso, yo estoy hablando un poco de valores literarios y vaya por delante que la traducción seguro que es magnífica, pero me refiero que él de origen es muy parco. Él es muy, posiblemente, le voy a poner en positivo, es muy sintético, es muy destilado. Él es una persona en ese sentido que hace posiblemente un trabajo muy de cinematografía, muy de sacar la esencia del segundo en el que te lanza una imagen. Pero a mí me ha dejado como muy
pues muy defraudada en el sentido de decir, oye, yo esperaba una literatura del final del siglo XX, de una China potente, que es lo que he ido viendo. O sea, que digamos que esto, si lo hubiera leído como primer libro, hubiera dicho, pues esto es lo que me esperaba yo de un club de lectura china. Pero como llevo ya un montón de bagaje de lectura de China que me ha dejado con la boca abierta, pues esto me ha dado como un poco la sensación de decir, estamos otra vez en Aravaca, ¿no? Nos hemos vuelto otra vez a Aravaca. Y por eso, esa es mi autodefensa, sin más. Solo un comentario, ¿vale? Y cierro. Estoy de acuerdo, pero claro, comparar los cuentos de, por ejemplo, la del submarino azul, como se quisiera llamar, esa antología, ese, no tiene nada que ver, ni la edad del autor, ni el país. No. Primos hermanos, es que este tío ha nacido en el año 69. Sí, pero en un entorno totalmente tradicional, y el otro es un chaval en una China que ya... Pero yo creo además que aquí hay un matiz que ha comentado ella antes, y es que creo que... A ver, como bien habéis dicho, cada uno viene de donde viene. Y somos occidentales, por mucho que queramos estudiar chino y meternos en este tipo de literatura. Si nos han educado y tenemos una mente muy hecha occidente. Y ella lo ha comentado. Cuando pensamos en Tíbet, todos automáticamente, yo no sé la imagen que os viene primero, pero a mí es un lama de azafrán, como mucho los cuernos estos que tocan cuando hablan de la muerte y todas las figuras tántricas. Y luego ya nos ponemos con matices de modernidad, no modernidad, los chinos, el tren que llega, que no llega, el Dalai en India, no en India. Nos metemos con estas historias. China, yo creo que la imagen que tenemos ahora es más actual, en el sentido de menos tópica. Entonces, leemos cosas de cuentos chinos, de la China moderna, y allí no hay cash, todo es a golpe de digital, todo es moderno, nos pegan 27.000 vueltas en tecnología. O sea, yo creo que nuestra mente está más preparada para recibir cuentos actuales chinos que tibetanos. Tibetanos yo creo que tenemos que refrescar nuestra mente mucho, hasta llegar a donde este señor quiere que lleguemos, de que el Tíbet no son solo lamas. Totalmente. Porque, a ver, hay un breve comentario que voy a hacer, es que, por ejemplo, lo que dije al principio, ¿no? Que en China hay 56 etnias, incluida la Han, que es la mayoritaria, por supuesto, pero hay otras, y que China es un país enorme, ¿no? Que tiene más de 1.000 millones de habitantes. Entonces, por supuesto, hay una riqueza y diversidad enorme. No todos son ciudades, está el desierto del Gobi, tienes la zona mongola, tienes etnias donde se tienen otras tradiciones. Entonces, que eso no es la imagen que nosotros tenemos de China, ¿no? Entonces tenemos China, pensamos Shanghai, todas las grandes ciudades, los milagros de la exportaciones, en fin. No pensamos necesariamente en todo esto que conforma ese país que es China, ¿no? Que tiene esta riqueza. Este señor ha estado escribiendo hasta su muerte y las cosas que escribe son de la actualidad de esa región. Pues yo voy a abrir otro melón, que ya esto va a ser, que nos quedamos aquí hasta las 12 peleándonos. Yo lo primero que hice cuando vi que eran cuentos tibetanos es irme al atlas, el atlas ese que tengo del colegio, y resulta que me pegué el corte de que sí, está muy cerca de China, pero es que debajo está, primero que yo no sabía que Tíbet era tan grande, vosotros decís los lamas, yo no, yo eran mis amigos que se iban a ir a escalar, y yo creía que era una cosita así, pues de Chichinabo, pues no, muy grande. Y encima debajo tiene Nepal y Bután. Bután que además no para de salir como la ciudad, el país de la felicidad y yo qué sé qué. Y claro, yo ahora quisiera ampliar lo asiático. Es que ¿pero qué pasa? ¿Que los chinos son los más imperialistas y por eso tienen tanta influencia en Nepal? Con lo cerca que está Bután y con lo cerca que está Nepal, no hacen nada con Tíbet. Eso me ha quedado a mí, que lo tengo que investigar seriamente. ¿De qué, perdón? Resulta que geográficamente me he dado cuenta que Tíbet tiene otros vecinos que no son China. ¿Y eso no se nota en la cultura tibetana? Por ejemplo, el sistema de escritura tibetana originalmente viene de la India, claro. Claro. ¿No? Y culturalmente, ¿no?
están muy cercanos a Nepal, a Bután, claro. Sí, pero pegados, o sea, es que yo no sabía que estaban pegados, de verdad. Y una rama de la ruta de la seda tradicional, ¿no?, pasaba por el altiplano a la India. No era lo más cómodo, pero había también conexión, ¿no? Y sabemos que, bueno, perdona, como historiador, ¿no?, cuando los tibetanos decidieron de desarrollar una escritura para su lengua, ¿no?, enviaron digamos, emisarios a China y a la India para estudiar qué sistema de escritura iban a adoptar, ¿no? Y se dieron cuenta iba a ser mucho más mejor usar el sistema, ¿no?, digamos, indio, ¿no?, que el sistema chino, que se adaptaba mejor a la naturaleza de su lengua. Por lo tanto, claro, es una zona de paso, ¿no?, y eso se ve. Pero yo creo que hay una última pregunta aquí, y tenemos que cerrar, no inmediatamente, pero tranquilamente, porque los bibliotecarios también merecen su descanso, y la biblioteca no cierra inmediatamente, pero a las 9 nos quieren todos que salgamos aquí. Entonces, aquí en la primera fila había... Sí, un momento. Sí. Gracias. Sí, bueno, lo único que yo voy a decir... Delante. Ya. Sí, es... he escuchado algunos comentarios de personas, de lectoras entusiastas de la literatura Han. Yo no diría literatura china, sino literatura Han, ¿no? Y como ya se ha dicho aquí, China tiene 56 nacionalidades, la mayoritaria es la Han. Tenemos la literatura mongola, uigur, de Sichuan, de las minorías que están en el sur de China. Cada cual desarrolla una literatura, lógicamente, con lo que es. No podemos comparar, diríamos, la literatura tibetana con El sueño del pabellón rojo o con los clásicos de la literatura china. Tenemos que olvidarnos de ese bagaje cultural realmente impresionante que tiene la literatura, en este caso específico, con la literatura tibetana. Tenemos que comprender que es una minoría prácticamente, ¿no?, que ha recibido más influencia de Bután y sobre todo de la India, pero que en esencia tiene su propia forma de ser, y en alguna medida cuando leemos la literatura, como se llama aquí, china, no hay que compararla con la literatura tibetana, no hay que sacar extractos de lo que a lo mejor aparentemente nos podría parecer como insulso, ingenuo, inocente. No, pero esa es su cultura, es la cultura. Y si vemos la cultura mongola igual, la uigur igual, la de Sichuan también. Entonces, al leer, en este caso, la literatura tibetana, hay que tener en cuenta que pertenece a una región propia, con sus propias características, con sus formas de vida, con sus recelos, con sus aproximaciones. Es todo. Gracias. Sí. Bueno, no, a ver, yo creo que cuando hablamos digamos, estamos hablando de la República Popular China, ¿no? Entonces administrativamente esto abarca una región enorme, ¿no? Una región que hay muchos que incluso dicen que no es un país, es un continente, ¿no? Pero entonces, claro, la diversidad es enorme, la diversidad de voces es enorme, no solamente las voces, digamos, culturales, sino también sociales, los estratos sociales, los diferentes estados de desarrollo en los que se encuentran cada sector, ¿no? Entonces, y todavía es tan rico y tan vasto que creo que uno tiene que estar un poco con la mente abierta para ver, porque además, digamos, también no solamente está lo actual, lo pasado, lo clásico. Entonces es una riqueza enorme y hay que estar un poco con la mente abierta para acoger todo esto que se nos... o sea, todo aquello que está por hacer, además que está por traducir y por conocerse.
gracias Isolda, muchísimas gracias a todos. Me encanta compartir y me encanta compartir de diferentes visiones, porque bueno, es un poco como la República Popular China, que es mucho más grande, ¿no? Hay mucha variedad y yo creo que es parte de esa riqueza. Antes de cerrar, quiero llamar la atención a esta mesita donde el Instituto Confucio de Madrid hemos puesto trípticos, y uno de los trípticos es el Instituto Confucio de Madrid en la Feria de Libros. El Instituto Confucio de Madrid, algunas actividades junto con el Centro Cultural de China, llevamos a cabo varias más actividades en el marco de la Feria del Libro, y los hemos recogido aquí en ese tríptico, que por favor llevaros uno. Hay más literatura, ¿no? Hay cosas infantiles también, hay más literatura, más escritores. Vamos a tener una presentación de libros en el Centro Cultural China con Xiumo, también aquí con Xinran, una actividad en la Biblioteca Iván de Vargas. No voy a mencionar todo, pero por favor no os olvidéis coger. También tenemos otros, porque abrimos cursos de verano en julio. Si se animen a aprender chino aquí, ese es el momento, porque tenemos cursos intensivos en julio. Si antes de las vacaciones, creo que es el mejor momento, ¿no? de cansarse, ¿no? La mente, ¿no? Porque después uno puede descansar. Entonces, bueno, ahí por favor llévense los trípticos. Ahora, para cerrar también, ya como siempre anuncio la siguiente sesión. La siguiente sesión ya será después de las vacaciones de verano. Nos reuniremos el lunes del 20 de octubre, que es como más hacia el final de octubre, aquí, 20 de octubre a las 19 horas en la biblioteca Eugenio Trías, y vamos a leer algo más en el estilo que le gusta a nuestra compañera María José. Vamos a leer Shuang Xue Tao, Moisés en la llanura, y que salió en 2023. Lo dejo aquí si os queréis apuntar. Hemos ya pedido los ejemplares, que tardarán un poquito más. Yo creo que la semana que viene ya estarán en la biblioteca, y pueden venir a recogerlo. Es más estilo globo y tarlo que no pabellón rojo, así que es más corto. Entonces, por favor, apúntense. Bueno, entonces, para agradecer a todos por venir, y sobre todo a nuestra magnífica ponente de la sesión de hoy, la traductora. Me ha gustado mucho la traducción. ¿Sí? Muchas gracias, Isolda Morillo. Y estoy seguro que te vamos a poder ver aquí otra vez en la Eugenio Trías en Lete China, y quizás otra vez con el Club de Lectura China Entre Líneas, ¿no? Porque yo creo que aquí pueden leer de todo, ¿no? Porque hay muchísima variedad entre los dos clubes de lectura, y bueno, nos hemos cruzado los caminos, y bueno, sí, quizás se van a entrelazar los caminos un poquito más. Bueno, muchísimas gracias, Isolda. Gracias a ustedes. Gracias. A ver, a mí el libro me ha gustado mucho. Son 5 cuentos muy distintos, no tiene nada que ver uno con el otro. El libro empieza con un cuento, termina con otro cuento, que son películas. Por lo que hemos oído de la traductora, las películas son distintas de los cuentos, y incluso no solo a nivel de imagen, sino a nivel de lenguaje. Luego hay
son cuentos en donde se habla no del tópico mental que tenemos todos en la cabeza sobre Tíbet, de los lamas, todo el arte tántrico de mandalas, la lucha de independencia, no independencia frente a los Han, mayoría china, sobre el tema político, Dalai Lama. Aquí no se habla de nada de eso. Se habla de control de natalidad, hijo único, no único, se habla de la educación, de pago, no de pago, se habla de ritos, sí, se toca temas de reencarnación, pero bajo un lenguaje humorístico tremendo. Mi recomendación con este libro es, por supuesto, leerlo, porque es diferente. Y segundo, es olvidarse de los tópicos que tenemos de China. Y del Tíbet, es disfrutar, es conocer una realidad diferente. Quizá estamos más acostumbrados a la realidad Han, de modernidad, de China tecnológica. Aquí no, aquí hablamos de pastores, hablamos de un médico rural que cubre un territorio muy amplio. Estamos hablando de otros temas y de otro momento hasta histórico, es decir, son cosas que están pasando mientras que en Shanghái o en Pekín están haciendo nuevos descubrimientos tecnológicos, ¿no? Pues aquí estamos todavía en cuántas ovejas tengo y si un carnero de una raza especial va a ser buen semental o no buen semental para las ovejas que tienen que nacer al año siguiente, ¿no? Mi recomendación es desde luego leerlo con una mente muy abierta.